Gonzalo Torrente Ballester, considerado como uno de los más grandes autores de la novela española contemporánea, nació en Serantes, un pueblo cercano al Ferrol, en La Coruña, el día 13 de junio de 1910. Obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras por la Universidad de Santiago de Compostela en el año 1935 y al año siguiente lograría su primera plaza de docente, actividad que compaginó a lo largo de toda su vida con la literatura. Inició su carrera como crítico teatral en el diario madrileño Arriba y en emisoras de radio. Como dramaturgo se dio a conocer con las piezas de El viaje del joven Tobías y El retorno de Ulises. En 1943 publicó su primera novela, Javier Mariño, en la que dio muestras de una prosa vigorosa y de una fina ironía que, como él mismo reconoció, debía mucho a Miguel de Cervantes. La vertiente humorística e imaginativa tan esencial de la futura producción de Torrente Ballester se revela ya en su segunda novela, El golpe de estado de Guadalupe de Limón, que finge ser una crónica histórica con sus fuentes y documentos citada en el país latinoamericano sobre un extravagante golpe de estado que protagonizan dos mujeres. La obra narrativa de Torrente Ballester avanzó de forma discontinua. Tras la publicación de Ifigenia en el año 1949, su labor se interrumpe por muchos años, durante los cuales el crítico se impone y escribe libros de valor desigual, útiles sobre todo como exposición de las ideas de su generación. El autor volvió brillantemente a la novela con la trilogía de corte realista Los gozos y las sombras, documentada reconstrucción de carácter histórico-cultural sobre la vida gallega durante la República. En 1981 Torrente Ballester gana el Premio Nacional de Literatura por la novela La isla de los jacintos cortados. Obtuvo además el premio de la Fundación Juan March, el premio de la Ciudad de Barcelona de novela, el premio de la crítica y el premio Cervantes en el año 85. En 1988 consiguió el premio Planeta con su obra Filomeno, a mi pesar, y a finales de 1989 editó La crónica del rey pasmado. En 1997 aparece su novela Los años indecisos con tintes autobiográficos. Torrente Ballester fue miembro de número de la Real Academia Española de la Lengua desde el año 1975. La noche del 27 de enero de 1999, casi con el fin del siglo, Gonzalo Torrente Ballester falleció en su casa de Salamanca. A continuación veremos algunas entrevistas realizadas a amigos y familiares del escritor. Hablar de las letras gallegas no es lo mismo hacerlo hoy que hacerlo hace 30 años, ¿no? Entonces, él en gallego escribió muy poco. Lo primero que publicó en gallego fue precisamente un prólogo que le hizo a mi primer libro de narraciones. Y en aquel momento, pues, Torrente, cuando venía en los veranos, no era general, ¿no? Excesivamente, más que en general, en particular, excesivamente bien recibido por algunos de los escritores gallegos más significados, ¿no? Lo acusaban de cipayo, de venir aquí a nutrirse de cosas que después iba a escribir en el idioma del imperio en vez de escribirlo en gallego. Entonces, en aquel momento no eran los mejores momentos para que se hable del escritor gallego que es Torrente, ¿no? Le pasaba lo mismo a Álvaro Cunqueiro. A ninguno de los dos se les perdonaba, a Torrente menos, incluso, depende de las gentes, ¿no?, que escribiesen en castellano y que hubiesen colaborado con el régimen. Entonces no eran los mejores momentos para hablar de eso. Después ya sí, después él ya colaboró en Grial y después ya fue mucho más aceptado. Por la población seguro que sí, ¿no? Por los círculos intelectuales ya menos. Yo creo que Torrente es no voy a descubrir nada nuevo diciendo el extraordinario escritor y el extraordinario novelista, porque no es lo mismo ser escritor que ser novelista. Hay escritores que son novelistas, pero hay novelistas que no alcanzan esa otra dimensión del escritor, ¿no? Y Torrente era un gran novelista y un gran escritor. Luego él tenía afición por música, lo podríamos considerar música popular urbana, más bien de la época de su juventud, pues era un enorme apasionado del tango, incluso cantaba tangos en la intimidad, muy aficionado también al fado portugués, especialmente a Amalia Rodríguez, y luego a otros géneros, por ejemplo la chanson francesa, pues le gustaba
además eran en este caso el francés como el portugués lenguas que comprendía perfectamente y por lo tanto apreciaba la dimensión musical y la poética. Cuando mi padre tenía actuaciones en conferencias, mesas redondas, lo que fuese, mi padre no llevaba nunca nada escrito ni preparado. Bueno, preparado supongo que sí, pero mentalmente. Y era muy asombroso, a mí me asombraba muchísimo, cómo estructuraba absolutamente todo de tal modo que comenzaba hablando de lo que fuese, terminaba y la charla había sido redonda. Al mismo tiempo, unas cosas le llevaban a otras, o sea que no es que fuese una línea continua, pero siempre era articulada, pensada, lógica, todo. Supongo que eso es el hábito de profesor. Sí, con la exposición Los mundos de Gonzalo Torrente Ballester lo que hemos pretendido es no solo reunir las obras, no solo reunir los libros de Gonzalo Torrente Ballester, sino también reflejar un poco sus diferentes mundos, ¿no? Quien vaya a ver la exposición, bueno, pues por supuesto va a encontrar todas las primeras ediciones, va a encontrar manuscritos, pero no queríamos que, digamos, que fuese una exposición recargada en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues hay objetos que él utilizaba, pero que siempre están seleccionados y están expuestos en función de las épocas a las que hace referencia, de los libros. Bueno, y junto a ello hay los pocos cuadros que él tenía, cuadros de artistas que él admiraba, fotografías que le realizaron, también siendo siempre o buscando siempre la complicidad, ¿no? Nosotros lo que pretendíamos es que bueno, que en las distintas vitrinas el espectador, si levanta la vista, inmediatamente entienda que lo que hay cerca de las vitrinas está ahí por una razón específica, ¿no? Porque pertenece y está relacionado con el mundo de esos libros de ese momento.